El gobernador republicano de Texas está llevando a cabo un proceso de deportación de inmigrantes indocumentados mexicanos por temor de que Texas tenga la intención de volver a unificarse con México. Ahora que Texas no quiere seguir con la unión con los Estados Unidos, esto podría convertirlo en una república y en el futuro volver a unificarlo con su antiguo dueño, los mexicanos. Ahora, la pregunta más importante sería: ¿creen ustedes que México logrará convencer a Texas de convertirse en territorio mexicano? ¿Dejará a Estados Unidos ir libre nuevamente al estado de Texas? ¿Puede el gobernador evitar lo inevitable? Hacer lo mismo que hizo Estados Unidos, poblar todo este vasto territorio para cuando hubiera más americanos que mexicanos apropiarlo, como está haciendo México ahora, poniendo más mexicanos que estadounidenses en todas las ciudades y fronteras tejanas. Texas quiere volver a unificarse con México. ¿Puede Texas separarse de los Estados Unidos? Esa es una muy buena pregunta, ya que si eso ocurriera, otros estados podrían desvincularse de la Unión Americana y los Estados Unidos mexicanos podrían comenzar a crecer territorialmente. Tanto Texas como California y otros estados que están cargando sobre sus hombros los déficits económicos de los estados más pobres no están muy contentos. Por esa razón se paga tanto de impuesto en California. Es para poder ayudar a los estados más pobres, y ahora los californianos y tejanos quisieran convertirse en república, pero Estados Unidos se los impide. Texas comienza deportación masiva de mexicanos por temor a que vuelvan a recuperar sus tierras. Esto podría ser el comienzo de una revolución donde las tierras comiencen a traspasarse a sus antiguos dueños y Estados Unidos podría achicarse en el mapa. ¿Crees que México pueda recuperar el estado de Texas? ¿Qué tan difícil le será a México volver a recuperar estos territorios? Y si piensan ustedes que es inevitable que esto ocurra, quiero saber la respuesta en los comentarios. México ya es una potencia económica y, como siempre te pregunto, ¿estás tú orgulloso de ser mexicano? ¿Crees que se está distribuyendo la riqueza equitativamente y que ahora los más pobres también se benefician de lo que solamente se beneficiaban los políticos más ricos? De mi parte te puedo decir que es un lujo andar por las sierras mexicanas y ver el avance económico, donde tenemos infraestructuras, puentes, nuevas construcciones y un desarrollo económico y comercial muy robusto que podría ser el atractivo que están buscando los antiguos territorios de México para convertirse nuevamente en mexicanos. Texas quiere volver a México. Si Texas decidiera mañana en unas elecciones separarse de los Estados Unidos y volverse a unir a México, ¿estarías tú de acuerdo en que se reciban estos territorios nuevamente? ¿Crees que económicamente esto beneficia tanto a Texas como a México, que esto a quien afecta es a los Estados Unidos, que perderían el estado más grande continental y que a la misma vez podría provocar que otros se vayan desprendiendo de la Unión Americana, como es el caso de California y Alaska, que podrían convertirse en países? Además, ¿puede Texas separarse de los Estados Unidos? ¿Qué tan fácil sería que Texas se convierta en una república para luego más adelante llegar a las negociaciones pertinentes con México y volver a unificarse? Texas tiene mucho territorio fértil que le serviría mucho a México, además de todo el petróleo. Recuerden ustedes que todo el Golfo de México prácticamente lo ocupan México y Texas, y tienen en su poder la mayoría del petróleo crudo que se encuentran en estas aguas. Además, México tiene el corredor interoceánico y todo el mercado y el comercio que haya entre los continentes americanos, europeo y asiático tendría que pasar entre México y Texas, dándonos la oportunidad de enriquecernos y de que ambos estados o países progresen más que los Estados Unidos americanos. Pero la pregunta más importante sería: ¿estarían los estadounidenses dispuestos a dejar ir uno de sus estados más ricos y más prominentes, que hace frontera con el país al que ellos le quitaron el 55% de su territorio? Texas deporta a los mexicanos por temor
a que México vuelva a recuperar sus tierras. La estrategia que utilizó Estados Unidos para apropiar estos terrenos era que México lo había descuidado y la mayoría de gente vivía en el sur, mientras que en Texas solamente vivían aproximadamente unos 100,000 mexicanos para 1846, cuando a Estados Unidos se le metió en la cabeza la idea de robarle a México los territorios más ricos. Fue esta la estrategia: enviar norteamericanos que se mudaran a los territorios y se empezaran a robar las tierras de los mexicanos, ya que prácticamente estaban desoladas y vacías. Se mudaron con toda su familia y el ganado, y al paso de unos cuantos años ya vivían más estadounidenses en los territorios mexicanos que los mismos mexicanos. Por eso, cuando se desató el conflicto, México no pudo ganar la batalla porque estábamos en desventaja. Había más gente estadounidense que apoyaba el ejército que los que estaban apoyando el ejército mexicano. Es decir, que ahora el gobernador Greg Abbott, republicano, tiene el mismo temor, que México utilice las mismas estrategias que utilizaron ellos: poblar todos estos territorios y cuando hayan más mexicanos que estadounidenses, apropiarlos nuevamente. Y eso es lo que está sucediendo. Más del 50% de la gente que vive en los territorios de Texas hoy son mexicanos, y por esa razón quieren deportar todos los mexicanos posibles para poder igualar la balanza y que así Estados Unidos no se vea en riesgo de perder el estado de la estrella solitaria. ¿Crees que México va a recuperar el estado de Texas, sea porque se lo quite a Estados Unidos, porque a Estados Unidos ya no le convenga tener estos territorios, o porque el mismo Texas declare nuevamente su independencia? Pero según tú, ¿piensas que esto va a ocurrir definitivamente, ya que lo que se quitó de mala manera debe regresar por las buenas a México? Además que el comercio entre la gente de Texas y México es tan grande que todos los días cruzan miles de personas las fronteras, unos para trabajar en México y otros para trabajar en los Estados Unidos. Por esa razón pensamos que los vínculos entre ambas naciones nunca se rompieron, ya que aunque se construya un muro, la gente de Texas se sigue considerando mexicana. Por esa razón pensamos que no sería muy difícil que este vasto territorio vuelva nuevamente a su antiguo dueño. México ya es una potencia económica y esto le da la oportunidad de ser atractivo para los estados de Estados Unidos. Lo que hacía antes atractivo a Estados Unidos era que todos eran ricos, pero con el paso del tiempo algunos han ido quebrando. La unión se está desmoronando y vimos como Detroit declaraba la quiebra, y hay muchos estados que no tienen sus finanzas muy bien y podrían ser expulsados de la unión por tener malas finanzas, mientras los estados más ricos como California y Texas se tienen que echar sobre sus hombros la carga contributiva de esos estados que han estado mal gobernados y han ido quebrando. Por ejemplo, el estado de Michigan en Detroit ha tenido que ser rescatado por los bancos de California, y la mayoría de los californianos ya no quieren que esto ocurra porque ellos son los que pagan los impuestos más altos de Estados Unidos. Pero si se vuelven una república y se vuelven a unir a México, que se ha convertido en una potencia económica, y ahora con el desarrollo del proyecto interoceánico que va a convertir a México en la ruta de todos los contenedores, pues estos estados se van a enriquecer, ya que California puede exportar todo lo que allí se produce en las empresas de Silicon Valley en los barcos sin tener que pagar ningún tipo de tributo, porque si California pertenece a México, pues no se debe pagar nada por transportar la mercancía por tu propio territorio. Es decir, que México se va a enriquecer, va a crecer territorialmente y, en conclusión, Estados Unidos terminará derrotado con un país muy pequeño y con una economía prácticamente quebrada. Me gustaría saber lo que piensan ustedes sobre el regreso de Texas a México. Además, Texas quiere volver a unificarse con México. ¿Cuáles son los motivos? Y si se me han olvidado algunos detalles, quiero saberlo en los comentarios. ¿Puede Texas separarse de la Unión Americana? ¿Piensan ustedes que el gobierno federal se lo permitiría? Texas comienza la deportación de inmigrantes más grande de su historia porque el gobierno tiene miedo que México vuelva a recuperar este territorio, y por eso han cerrado los cruces fronterizos. ¿Crees que México recuperará
el estado de Texas, sea porque los tejanos quieran unirse o México debería esperar que Estados Unidos quiebre económicamente y luego ir y ofrecerle a los tejanos la posibilidad de convertirse en mexicanos. En conclusión, esto podría suceder ahora que México ya es una potencia económica mundial, donde el mismo presidente de los Estados Unidos ha dicho en reiteradas ocasiones que hemos encontrado el milagro económico. Así que si tú estás orgulloso de ser mexicano y quieres que recuperemos nuestro territorio, dímelo en los comentarios y además suscríbete, déjanos un like, compártelo con tus amigos, familiares, en todas tus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y aún no se han suscrito, mientras nosotros desde los estudios de Autos Baratos, para toda nuestra hermosa comunidad, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.